Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Mis colonias en general, como esta, las que tengo en hormiguero de arena, crecen el doble que las que tengo en hormigueros de Aiton, de yeso, de cemento, en fin, hormigueros en esa clase de materiales para especies subterráneas. Así que para mí el hormiguero de arena es el mejor. Sin embargo, sé que el hormiguero de arena tiene una dificultad a la hora de visualizar bien a las hormigas, sobre todo en las etapas iniciales, o aunque la colonia esté avanzada, a veces las cámaras son tan estrechas, porque es lo que ellas quieren y necesitan, que se sacrifica un poquito la parte visual. Lo que se me ha ocurrido para solucionar este problema está inspirado en este hormiguero de acá. Hace poco hicimos el hormiguero de yeso odontológico tipo 4 con sistema retroiluminado. Pues ¿qué hay si aplicamos esto a un hormiguero de arena? Suena difícil, pero vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Espero que disfruten este video. Si quieres saber qué especie vamos a colocar ahí, quédate hasta el final del video. Quedarte hasta el final me ayuda muchísimo, así como comentar un comentario, así sea un puntico que me coloques, y darle like. Todo eso me ayuda a que el canal crezca, y me imagino que tú quieres que crezca y que yo siga sacando cosas interesantes para todos los criadores de hormigas. Se vienen hormigueros muy bellos, siempre lo digo y les cumplo. Así que si tú quieres apoyar este proyecto de educación, porque de cierta manera estamos ayudando a muchas personas a hacer sus propios hormigueros, a sacar adelante a sus propias colonias, entonces puedes hacerte miembro. Aquí está el botón. Si no, suscríbete. Si es la primera vez que estás por acá y no eres suscriptor, suscríbete. Bienvenidos y disfruten de los clips. Chao. Antes de comenzar, quiero recordarles este hormiguero espectacular que hicimos. El video lo subimos la semana pasada. No se lo pierdan porque es una belleza de proceso el que hicimos. Y ahora para iniciar, arrancamos con dos cajas de estas de acrílico, una más pequeña y una más grande. Las hemos utilizado en paralelo, pero ahora la voy a invertir para que no quede en paralelo, sino que quede en cuña. Esa conicidad o esa cuña va a impedir que haya desbarrancamiento. Ese es el paso fundamental. Y este gato va a impedir que nos pongamos tristes. Y lo que voy a hacer a continuación es con el Dremel quitar todo ese borde que ustedes ven allí y quitar estas pequeñas pestañas donde iban unas agarraderas para sostener la caja. Mientras tanto, mientras lo hacemos, quiero que escuchen esto. Queridos miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Estoy haciendo un setup nuevo, completamente nuevo, en un lugar especial. Tardaré unos meses haciéndolo, pero creo que va a quedar muy bien. Y estoy planeando 2 futuros videos exclusivos para ustedes sobre configuraciones especiales. Una de ellas va a ser un hormiguero tipo libro y lo voy a compartir con los miembros del canal. Gracias, los quiero mucho, un abrazo. Ok, entonces continuamos quitando estos bordes. La idea es que quede la caja lo más limpia posible, sin esos bordes, ni las pestañas que hay arriba, ni las pestañas de sujeción que tenía de las manijas. Una vez quede así, lo vamos a pegar en el fondo. Y para hacerlo, previamente quiero cortar ese espacio en la caja grande, ¿ok? Entonces lo coloco como va a quedar, pero lo coloco boca abajo. Y ahora estoy trazando el hueco que debo hacerle a esa caja de acrílico más grande. Para esos cortes o uso la caladora o en este caso uso el mismo Dremel. Voy cortando con el Dremel, eso me tomó varios minutos, pero aquí estamos haciéndolo con una aceleración del video para que no nos tome tanto tiempo. Pero esa es la manera como hago esa clase de agujeros o de huecos en las cajas de acrílico usando el Dremel. Pulo un poquito para que quede bien finos los bordes y para llegar hasta la medida exacta del trazo que habíamos planeado originalmente. Y lo que vamos a hacer a continuación es lijar los bordes que van a estar pegados, tanto el borde de abajo, caja grande, como el borde de arriba. El borde de arriba de la caja pequeña, miren, eso es lo que voy a hacer. Esa es la caja grande, la estoy lijando por dentro, que es donde va a ir pegada con el otro, y la lijo para que la superficie quede rugosa y de esa manera se sujete mejor el pegante. Y esa es la caja de abajo a la que le lijamos el bordecito que originalmente redujimos. Va a quedar así. Esa es la idea. Pero antes de pegarla, voy a lijar la caja interior. Voy a rayarla intencionalmente con el fin de que más adelante el sistema de iluminación quede difuminada la luz que va a ir adentro.
Ya vamos a verlo más adelante. Antes de pegar la caja interior, quiero dejar planeado dónde va a ir el sistema de humedad. El sistema de humedad que voy a utilizar es un sistema de humedad. Hemos visto sistemas de humedad por evaporación sola, hemos visto sistemas de humedad con esponja, con seta. Este es un sistema de humedad que ya hemos utilizado y lo vamos a llamar un sistema de humedad por arena. Y aunque es un hormiguero de arena, el sistema de humedad también es por arena. Y abro el agujero para poder pegar la malla interiormente, pero también lijo por fuera porque ahí en ese marco que estamos lijando va a ir pegada la cajita que nos da el sistema de humedad. Más adelante veremos en detalle cómo queda. Mientras tanto, ya pegamos la malla, la pegamos por dentro, eso es importante, pegarla por dentro para que haya un contacto pleno con la arena interior. Preparamos un poco más de pegamento epóxico. Esta es la manera como yo lo preparo, este es el pegamento que he utilizado siempre. Pegamento epóxico de componente A y B. Los mezclo bastante para que quede bien homogénea la mezcla y el secado sea perfecto o como viene planeado por el fabricante. Le ponemos un poquito de pegante en todo el contorno de la caja pequeña que ya lijamos para que quedara difuminada la iluminación que va a ir por dentro. Aplicamos el pegante y la vamos a pegar en su lugar. Una vez aplicado el pegante y puesto en su sitio, la vamos a dejar que seque. Yo la dejé secar más o menos 12 horas. Después de hora y media, 2 ya está lista, pero quise dejarla entre 12 y 14 horas de un día para otro. Ese es el lugar donde va a ir. Lo vamos a dejar ahí hasta el día siguiente. Mientras tanto, mientras se va secando esto, vamos a hacer el sistema de humedad, que consiste en esta caja que va a conectar ese cilindro con la cámara mayor del hormiguero, donde está la arena. Hacemos esos agujeros, lijamos las superficies donde va a ir el pegante y la idea es que esa cajita quede pegada ahí, en ese lugar que ya lijamos, noten ustedes, y lo vamos a pegar junto con el cilindro o el depósito cilíndrico de agua. Así queda pegado. También dejamos que secara de un día para otro. Cada etapa me tomó un día esperar que secara muy bien. Y ahora vamos con el forrajeo. Ese forrajeo se los presenté a ustedes hace ya algún tiempo. Estaba haciendo yo otro forrajeo, le puse una cubierta con resina, me sobró resina e hice este forrajeo. Y lo que hago ahora es trazar dónde va a ir el hormiguero y cortar con esa caladora. Y el pedazo que sobró lo corté, miren, fue todo ese pedazo y corté una tapita para cubrir ahí, porque nos va a quedar un forrajeo escalonado. Esa es la base del forrajeo, un siguiente escalón y otro forrajeo más arriba. Es curioso, era lo que tenía a la mano. Me hubiera gustado que las dos cajas tuvieran la misma altura, pero era imposible. Para que una fuera más angosta y más corta que la otra, tenía que también ser más bajita. Le coloco unas mallitas de ventilación y aquí observen ustedes cómo va a ir el sistema de humedad. ¿Ven por qué rayé el acrílico? Para darle como un esmerilado o como un grafilado y que la luz se difumine más fácil. Y aquí simplemente es cuestión de llenar de arena, más o menos esa es la cantidad de arena que consume, y llenar el sistema de humedad. Y aquí hay que asegurarse que quede la arena bien compactada tanto en el sistema de humedad como en el hormiguero, y para eso le doy unos golpecitos, un poquito de vibración, y eso nos va a ayudar a que la arena se compacte, quede remecida, apretada. Y ahora solo es cuestión de ponerle agua. Fue más o menos 1 litro de agua lo que se comió este hormiguero. La hidratación es muy lenta, pero va a tener un muy buen gradiente de humedad. Antes colocaba 2 sistemas de humedad, este ya me arriesgué a poner uno solo, y miren con el paso de 36 horas cómo se ha estado humedeciendo. Y ya con esa humedad es suficiente, considero que ya puedo colocarlas. Tengo estas mimecositos mexicanos, se estresan mucho cada vez que les doy de comer, entonces si destapo el algodón ellas tienen que salir corriendo y pegan los capullos al algodón húmedo. Es un estrés para ellas. Entonces decidí colocarlas aquí para que tengan un forrajeo. Y aquí hay un detalle importante que me gusta hacer, y es no quitar el algodón completamente, solo un poquito para que ellas se puedan sentir cómodas, seguras si quieren seguir en el tubo de ensayo que todavía tiene humedad, o si no pueden mudarse en el momento que quieran. ¿Cómo hice el primer hormiguero retroiluminado? Aquí les dejo el video junto con otro video de hormigueros de arena que es fantástico. Un abrazo y feliz crianza de hormigas. Chao.